Mis queridos hermanos y hermanas, celebrando este 24º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios hoy nos presenta sobre todo este valor tan grande que debemos tener en nuestra vida cristiana, que es el perdón. Un valor muchas veces ausente de nuestra vida, un valor muchas veces como que ha quedado relegado en nuestras prácticas de vida cristiana. Y hay que recordar que son dos los signos del cristiano: el amor y el perdón. Todo lo demás está relacionado con esto: cuánto amas, cuánto perdones. Fíjense hoy como la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, sin tratar de ser pesimista, nos dice: piensa en el fin, piensa que todo va a acabar, piensa en lo que va a suceder al final. Nadie de nosotros tiene la vida comprada, y por eso nos dice el autor sagrado: piensa en el fin. ¿Por qué tú vas a desaprovechar los días en el odio? ¿Por qué vas a desaprovechar los días en el rencor, en el resentimiento? Piensa en el final. Piensa en el último fin. Y mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos que saber que nuestro último fin es Dios. Nuestro último fin es el cielo. Y hoy precisamente la palabra en la primera lectura nos quiere advertir que no vaya a ser que por rencor, por resentimientos, por orgullo y soberbia, nos perdamos de nuestro último fin. Muchos son los pecados que tenemos, pero dice la palabra: es abominable el rencor y la cólera. Es abominable el rechazo y el resentimiento. Y a veces podríamos darnos razones humanas y decir que nosotros tenemos razón de odiar o de estar resentidos, porque nos han hecho daño, porque nos han de pronto dicho situaciones que nos han dolido en el alma. Pero mis queridos hermanos, el cristiano no puede tener rencor, ni rechazo, ni resentimiento. Podríamos comparar al resentimiento como un frasquito de un veneno potente que podemos tener cada uno de nosotros para dárselo con quien estamos resentidos, con quien tenemos alguna situación que no está bien en nuestra vida. Pero lamentablemente, como no le podemos dar ese frasquito de veneno, nos lo vamos consumiendo nosotros, y a nosotros es a los que nos va a afectar el resentimiento, el veneno del resentimiento y del odio. A ninguna otra persona le hace bien, le hace daño, porque los demás viven su vida, a veces ni se enteran de que nosotros estamos resentidos con ellos, pero nosotros en cambio vamos perdiendo la gracia, y muchas veces es razón incluso de nuestras enfermedades físicas. Por eso es que hoy la palabra nos invita a entrar en el perdón, a entrar en la paz, a entrar en armonía, para no tener en nuestras vidas situaciones que nos enfermen espiritualmente o físicamente. El Evangelio nos habla, en cambio, cómo debemos perdonar. San Pedro le preguntará: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Porque ya parece que 7 veces es mucho. Y el Señor le dirá: no te digo que solamente hasta 7 veces, sino 70 veces 7.
Y de pronto nosotros podríamos hacer la operación matemática de la multiplicación y decir, bueno, entonces el Señor me manda a perdonar 490 veces. Y poder estar ya sumando y decirle a este esposo mío que me trata tan mal y no sé qué y no sé cuánto, ya le tengo perdonada 300 veces, por lo tanto ya me falta poco. No, mis queridos hermanos. Lo que el Señor le dice a Pedro es que lo que tienes que perdonar es siempre. La palabra 70 veces 7 quiere decir siempre. Siempre nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. ¿Que nos cansamos de perdonar? Sí, ciertamente. En la confesión, no voy a decir de quién porque no lo puedo. ¿Cuántas veces ha dicho la esposa, el esposo, los padres o los hijos, padre, yo ya me cansé de perdonar? Porque se le perdona y siempre sigue haciendo lo mismo. Se le perdona y está en lo mismo, no cambia. Yo ya me cansé de perdonar. Fíjense. Y ahora el Señor en su palabra me dice, no puedes cansarte de perdonar. Tienes que perdonar siempre. Y por eso pone esta parábola tan hermosa en la que aparece un señor, un rey, que pide cuentas a un hombre. Y este no tiene para devolverle lo que le ha prestado. Pero él le pide y le dice, Señor, tenme paciencia. Yo te lo voy a pagar todo. Tenme paciencia. Y la parábola nos dice que el Señor le perdonó absolutamente todo. Eran muchos millones lo que le perdonó. Perdonado él sale y en la calle se encuentra con un hermano de él que le debía dinero, poquísimo, que es comparado con los millones, unos cuantos pesos. Y sin embargo le cogió y le dijo, págame lo que me debes. Este también hizo la misma oración y le dijo, tenme paciencia, te lo voy a pagar todo, tenme paciencia. Pero dice la parábola, este hombre no tuvo misericordia, al contrario, escapaba a estrangularle y decirle, págame lo que me debes. Como no le pagó, le metió a la cárcel. Quienes habían visto primero el perdón que recibió del rey y luego la actitud que tuvo él con su hermano, fueron a contarle al rey. El rey no le gustó para nada. Enseguida lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Yo, porque tú me pediste, te lo perdoné todo. Y no fue poco lo que te perdoné. Y sin embargo tú no pudiste hacer lo mismo. ¿Por qué no tuviste la misma compasión que yo tuve contigo, con tu prójimo, con tu hermano? Entró en santa cólera y dijo, métame a la cárcel, que no salga de ahí hasta que me pague el último centavo. Fíjense, pone aquí a Dios en esta capacidad de perdonar siempre. Él no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de perdonar. Dios nos está perdonando siempre. Él siempre nos estará perdonando. Cada vez que nos acerquemos a Él a decirle que estamos arrepentidos y que queremos su perdón, Él nos perdonará. Por eso es que nos dice, la misma compasión que yo tengo contigo, la tienes que tener tú con tu prójimo. Imagínense que un día Dios se pueda cansar de perdonarnos. ¿Qué sucedería con nuestra pobre existencia si eso sucedería? Por eso, mis queridos hermanos, ¿cómo hay que perdonar? De una manera perfecta, plena. Y a veces se dice que el verdadero perdón es el olvido. Si esto es así, jamás perdonaremos de verdad. Porque ¿quién de nosotros ha olvidado el daño que ha vivido, el daño que le han hecho? Es imposible. Nadie va a poder olvidar. Pero sí, mis queridos hermanos, que tenemos que ejercitarnos en el perdón todos los días. Cuando nos acordemos, cuando venga a nuestra memoria el mal que nos ha hecho,
en vez de alimentar nuestro resentimiento, es decir, en vez de beber ese veneno del que hablaba hace un momento, vamos a orar. Y vamos a pedir por fulano que me ha hecho daño y voy a rezar un Padre Nuestro por él. Y hoy me he acordado de Sultana que me ha hecho daño, voy a rezar una Ave María por él. Y a fuerza de oración se podrá dar el perdón. Y descubriremos que estamos verdaderamente perdonando cuando ese dolor que tenía antes por lo que me hicieron ya va desapareciendo. Y ahora recuerdo todo eso, pero ya no con el mismo dolor. Por eso, mis queridos hermanos, saber que el verdadero perdón no es olvidar las cosas, porque jamás lo podemos hacer. Pero sí que el verdadero perdón será cuando nos ejercitemos en la oración y este dolor vaya desapareciendo. Y eso solamente se consigue orando. No alimentando el resentimiento, sino orando, pidiendo a Dios una oración, una fórmula que tenemos, que ya está dada por el Señor, un Padre Nuestro, una Ave María. Eso nos irá ayudando a poder perdonar a los demás. La segunda lectura, bellísima, porque nos dice que nosotros somos posesión de Cristo. En vida somos de Cristo, en muerte somos de Cristo, en todo momento somos de Cristo. No somos del mal, no somos de pronto de situaciones duras, adversas. Al contrario, somos de Cristo, que es amor, somos de Cristo, que es verdad, somos de Cristo, que es perdón. Y por eso nos invita San Pablo de, si somos de Cristo, poder esforzarnos en nuestra vida, tener a Cristo en nosotros, para que podamos decir como San Pablo también: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es el Señor el que vive en nosotros. Y por eso tenemos la capacidad de perdonar, porque ciertamente solos no podemos. Cuando en nuestra vida no tenemos a Dios y no tenemos sus virtudes, no tenemos su gracia, imposible perdonar, imposible comprender. Por eso es que San Pablo nos invita ahora a pensar de que somos de Cristo, para que podamos esforzarnos por tener en nuestra vida a Cristo y Él nos ayude a vivir las virtudes del perdón, de la humildad, y sepamos construir relaciones fraternas, sepamos en nuestra vida realizar la armonía y poder vivir precisamente los signos de la vida cristiana: amor, perdón y unidad. Le pedimos a la Virgen María, ahora en su advocación, Nuestra Señora del Cisne, estamos celebrando la novena, estamos ya en el tercer día, que ella, como Madre de bondad, de misericordia, nos ayude a experimentar esto de Jesucristo, para tener también esta misma compasión con quienes nos rodean. Así sea. Hacemos un momentito de silencio para interiorizar esta palabra que el Señor nos ha regalado.